Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. La electricidad, a primera vista, puede parecer un caos total, ¿verdad? Una maraña invisible de energía moviéndose a través de cables. Pero la realidad es que detrás de esa complejidad tan aparente existen unas reglas que son increíblemente elegantes. En este análisis vamos a desmitificar los circuitos de corriente continua. Vamos a ir poniendo orden en ese caos, empezando por la dinámica más básica hasta llegar a los atajos matemáticos más potentes que usamos en ingeniería eléctrica. La hoja de ruta de hoy es muy directa. Primero, veremos la dinámica de los circuitos. Luego, pasaremos a las fuentes de corriente continua, analizaremos los componentes en régimen permanente y, para terminar, abordaremos la simplificación extrema usando Thevenin y Norton. Así que, punto número 1. La dinámica de los circuitos. Vamos a ver las reglas fundamentales sobre cómo responde un sistema ante cambios repentinos. El contraste que vemos aquí es brutal. Por un lado tenemos el circuito estático. Este no tiene inercia. Su respuesta ante cualquier cambio es instantánea, como encender un interruptor. No le importa para nada el pasado. Pero por otro lado, el circuito dinámico cambia por completo las reglas del juego. Aquí es donde entran los elementos que almacenan energía. Y el concepto clave, el que hay que grabarse a fuego, es el de inercia. Imaginemos que intentamos empujar una roca inmensa y súper pesada. No se va a mover a máxima velocidad al instante, ni tampoco se va a frenar en seco cuando dejemos de empujar, ¿verdad? Pues esa inercia eléctrica significa que la energía almacenada no puede cambiar de forma brusca, lo que hace que cada instante de tiempo esté atado al anterior irremediablemente. Pasamos al punto 2, fuentes de corriente continua. Vamos a ver qué pasa cuando introducimos la energía que alimenta todo este sistema. A fin de cuentas, todo circuito necesita un motor, algo que proporcione esa energía. Y estas fuentes se dividen en dos grandes familias, las de tensión y las de intensidad. Ahora bien, es vital distinguir entre lo que es ideal y lo que es real. Una fuente ideal es un concepto matemático perfecto, da una tensión o una intensidad constante pase lo que pase en el resto del circuito. Pero en el mundo físico real, las fuentes tienen sus limitaciones y sus pérdidas internas. Y aquí viene una chulada matemática, la equivalencia. Resulta que una fuente real de tensión se puede transformar numéricamente en una fuente real de intensidad equivalente, y viceversa. Es una herramienta excepcional que nos demuestra que formas aparentemente distintas pueden entregar exactamente la misma energía. Tercer bloque, componentes en régimen permanente. Con la energía fluyendo, es hora de mirar de cerca a los protagonistas que la procesan. Y aquí llegamos al corazón matemático del asunto. Tenemos tres grandes actores, la resistencia, la bobina y el condensador. La resistencia es la trabajadora incansable, sencilla, directa, siempre disipando energía. Pero las bobinas y los condensadores son otro mundo totalmente distinto. Dependen por completo de cómo cambian las cosas en el tiempo. Es decir, dependen de derivadas. Para la bobina, la tensión depende de cómo cambia la intensidad, y para el condensador, la intensidad depende de cómo cambia la tensión. ¿Cuál es el gran secreto aquí? Que si la tensión o la intensidad dejan de fluctuar y se vuelven constantes, esas derivadas caen a cero. Es literalmente como si estos componentes decidieran tomarse un descanso. Su potencia instantánea se vuelve nula, aunque sigan guardando energía. Y este pequeño detalle es la clave de todo lo que viene ahora. Y esto nos lleva a la definición formal de lo que llamamos régimen permanente de continua. Básicamente es ese estado en el que la excitación constante se ha mantenido durante tanto tiempo que cualquier periodo transitorio o de ajuste ya ha desaparecido. Todas las magnitudes alcanzan un valor constante, fijo, y como son constantes, cualquier derivada respecto al tiempo se anula, cero. La acción dinámica del circuito se congela en un equilibrio perfecto. Las condiciones iniciales ya no importan. Ahora, que las derivadas sean cero, no es solo un caprichito matemático para facilitar las cuentas, tiene unas consecuencias físicas drásticas, alucinantes, para los elementos que almacenan energía. Y aquí está la gran recompensa. Con las derivadas anuladas, ocurre pura magia física. La bobina pierde su tensión y se convierte en un simple cable de paso, un cortocircuito. El condensador hace justo lo contrario, bloquea la corriente y actúa como un circuito abierto, como un cable cortado. Y de repente, ¡pam! Ese sistema dinámico, complejo y lleno de energía almacenada colapsa en un circuito estático que es facilísimo de resolver. Es una simplificación natural que es una auténtica maravilla para hacer cálculos. Cuarto y último punto, simplificación con Thevenin y Norton. Sabiendo que podemos tratar estos circuitos como sistemas estáticos, vamos a sacar la artillería pesada. Estamos ante lo que probablemente sea el mayor atajo en la historia del análisis eléctrico. Literalmente cualquier laberinto de cables y componentes, por masivo, por monstruoso que sea, se puede comprimir en una de estas dos formas, siempre que lo miremos desde dos terminales. El equivalente de Thevenin lo reduce absolutamente todo a una sola batería y una resistencia en serie.
y su imagen especular, Norton, lo comprime en una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia. Son dos caras de la misma moneda. Nos ahorran horas y horas de cálculos manteniendo intacto el comportamiento eléctrico hacia el exterior. Claro, para construir estos circuitos súper reducidos, la pieza clave es encontrar esa resistencia equivalente. Y tenemos 3 caminos metódicos para hacerlo. 1. Calcular la tensión a circuito abierto frente a la intensidad de cortocircuito. 2. Inyectar energía con una fuente de prueba externa cuando el sistema se ha vuelto pasivo. O 3. La más directa, si se puede, simplemente asociar las resistencias pasivas del sistema en serie o en paralelo. Pero un momento, ¿qué significa exactamente eso de volver un circuito pasivo? Significa reducir a cero, estrictamente a cero, la influencia de las fuentes independientes. Es apagar la energía externa. Las fuentes de tensión se sustituyen por un cortocircuito continuo, de 0 voltios, y las de intensidad por un circuito abierto para que pase cero corriente. Solo al llegar a ese estado pasivo, de cero excitación, se puede calcular la verdadera resistencia equivalente del circuito. Para aterrizar todo esto, vamos a ponerle números usando los resultados del ejercicio práctico 2.1 documentado en el material. Las matemáticas se vuelven súper amables. La tensión de Thevenin sale de un simple divisor de tensión y la intensidad de Norton obedece a la ley de Ohm de toda la vida. Al final, toda esa maraña inicial de conexiones queda reducida a fracciones súper limpias y manejables. Es la prueba definitiva de que detrás del caos aparente de cualquier diagrama casi siempre hay una elegancia matemática tremenda. Y con esto cerramos nuestro repaso de hoy. Hemos visto cómo la inercia rige todo el mundo dinámico. Hemos descubierto cómo esas derivadas matemáticas se convierten en comportamientos físicos muy reales, como cortocircuitos o circuitos abiertos. Y cómo teoremas brutales como Thevenin y Norton pueden domar cualquier complejidad. Pero ojo, todo esto se apoya en la tranquilidad del régimen permanente de continua. Es un mundo donde el tiempo parece detenerse y los valores no cambian. Lo cual nos deja con una pregunta gigante flotando en el aire. Si todas estas herramientas asumen que las derivadas son iguales a cero, ¿qué pasa cuando las fuentes no son constantes? ¿Qué pasa cuando la energía fluctúa como una ola? ¿Cómo se transforman estas reglas cuando introducimos el régimen permanente sinusoidal, o sea, la corriente alterna? Esa es exactamente la frontera que exploraremos más adelante, donde el análisis tiene que evolucionar para entender el movimiento perpetuo.